Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Dávila Rangel, mis compañeras Sandra Rocío Hoyos, Lisset Paula Villamuez Pardo. Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. La política pública educativa. Las políticas públicas en educación son una forma de materialización de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, un campo heterogéneo constituido por sectores con intereses y necesidades diferentes, como ocurre con el gremio magisterial, el movimiento estudiantil, el sector empresarial, organizaciones y las instituciones del Estado. Dado que grandes transformaciones sociales y en particular en la educación son fruto de negociaciones y consensos de amplia base participativa, es necesario resaltar el carácter público de la política, es decir, la intervención de actores diferentes al gubernamental en las políticas, ¿sí? Como sindicatos, organizaciones de la sociedad, sector empresarial, iglesias, asambleas. Este ámbito público es el campo en el que los ciudadanos individuales, por sí mismos o por voceros de sus organizaciones, hacen política y hacen las políticas. Analizando la política pública educativa, podemos decir que la educación está consagrada en la Constitución Política como un derecho, la cual tiene como función social el acceso al conocimiento. La gestión de las políticas educativas es determinante en los procesos de desarrollo de los sistemas educativos de los países de Latinoamérica y el mundo, y necesitan de equipos de trabajo comprometidos y empoderados con cada uno de sus roles. De igual forma, desde los estudiantes, docentes y directivos y legisladores, todos los actores que forman parte del proceso de reforma son muy importantes. En cuanto a las cosas negativas y positivas de la política pública educativa, miramos que dentro de la educación se han implementado planes y estrategias y se ha observado que esta se ha venido desarrollando de forma adecuada. Sin embargo, vemos que esta tiene ciertos vacíos que no han sido solucionados y es por eso que se requieren medidas más estrictas y orientadas. Otro de los problemas que podemos mirar dentro de la política pública es sobre las decisiones de aquellos políticos que terminan repercutiendo en la educación. Por esto se hace necesario un mayor control respecto a las autoridades o líderes, ya que muchos de ellos no invierten el dinero que se ha destinado en la educación, todo lo contrario, es utilizado para otros fines. Asimismo, existe una grave corrupción en el Estado, lo cual hace que la educación y otros sectores no puedan ser desarrollados e impulsados adecuadamente. En cuanto a lo positivo, podemos destacar que en Colombia, durante los últimos años, se han desarrollado estrategias para adecuar la educación a los nuevos desafíos y se han establecido políticas educativas nacionales para mejorar la cobertura, la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia del sistema escolar, tanto urbano como rural. Asimismo, se han creado planes, proyectos, programas y metas cuantificables en el corto y mediano plazo con el fin de evaluar y retroalimentar estas reformas educativas para optimizar el sistema escolar. Otra de las cosas buenas que podemos destacar de las políticas públicas educativas en Colombia es que esta busca formar ciudadanos que se proyecten formar a futuro. La globalización en la educación ha dado origen a muchos cambios en la estructura educativa, en la manera de pensar y hacer las cosas, por lo que se hace necesario la elaboración de políticas públicas en educación que favorezcan a la sociedad civil, especialmente a las clases menos favorecidas en términos económicos, sociales y culturales. Sobre todo se debería mirar mucho la situación de los estudiantes de las escuelas rurales que no cuentan con las mismas condiciones y oportunidades a la hora de desarrollar su labor, pero sobre todo sus escuelas les falta mucho trabajo en infraestructura y aparte de eso no cuentan con tecnología e internet. Colombia en la actualidad tiene que enfrentar dos grandes problemas o desafíos. El primero es los niveles de desigualdad de los primeros años de educación y el segundo es el bajo nivel de calidad en el sistema educativo. Estos son
Grandes retos que en Colombia puede superar siempre y cuando haya una política pública donde se reglamente mediante normas o leyes el cumplimiento del derecho a la educación. En Colombia los gobiernos solamente se han preocupado por una sola cosa en cuanto al derecho a la educación y es la cobertura y se han olvidado de la inclusión y la calidad, pues se han enfocado en regular la educación como un servicio. También, las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. En consecuencia, el proceder de los actores que componen dicho sistema debe estar alineado a las reglas y normas que se desprenden de estas políticas. Además, la educación de América Latina se ha reformado de manera continua e intensa en los últimos años con la intención de responder a las necesidades del sistema y a las presiones de los sindicatos que generan una especie de equilibrio en el sector que está permeado por muchos intereses que convergen desde el poder legislativo hasta el ejecutivo.